oído al tambor, ahí viene Ismael, oído al tambor, con Ismael, oído al tambor. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia en la red de internet a través de nuestro canal @VerTV. Hoy vamos a conversar con un joven profesional, dirigente, luchador social del municipio Libertador. Está con nosotros esta noche Daniel Fermín, quien conocí y nos acompañó en la campaña de las elecciones municipales en Caracas con mucha intensidad y que por supuesto hemos seguido observando que sigue recorriendo los sectores populares junto a toda esta propuesta de unión y cambio que hoy representa para Venezuela, para Caracas, para todo el país, la posibilidad de poder dar al traste con todo esto que viene ocurriendo en las próximas elecciones parlamentarias. Daniel, yo quisiera, bueno, bienvenido. Quisiera que conversáramos esta noche sobre algunos temas que tienen que ver con el interés local aquí en Caracas, pero también tienen que ver con el país. Luego de las elecciones municipales en Caracas que se ofrecieron resolver temas, yo he visto o vemos como apenas entrando a Caracas hay allí como 5 pisos y no sé cuántas 1000 toneladas de basura, pero además los problemas siguen sin resolverse, el tema de la inseguridad, una intervención de la policía municipal, digamos, un alcalde que ha tenido tantísimo poder y dinero como Jorge Rodríguez. Los problemas en Caracas Libertador cada día siguen acrecentándose. ¿Cómo está eso? ¿Qué están haciendo ustedes como líderes sociales en las comunidades de Caracas? Bueno, Ismael, primero muchas gracias por la invitación y nuestra solidaridad contigo, Ismael, porque sabemos que, bueno, hay gente en el gobierno que tiene verdaderamente una obsesión con tratar de buscar alguna manera de perjudicarte, pero sabemos que la verdad está de tu lado y sabemos de tu trayectoria. Gracias. Efectivamente, bueno, Caracas no hace falta inventar mucho, Caracas es un desastre. Desde que uno entra a Caracas por todos los costados, Caracas está llena de basura. Caracas es la ciudad de lejos más insegura del país y la segunda más insegura de todo el continente. Caracas hemos visto incluso cosas muy dramáticas. Nosotros hemos revisado algunos estudios, un estudio que sacó Data Analysis, por ejemplo, que habla de algo que es gravísimo. La expectativa de vida, la esperanza de vida de un joven caraqueño de una barriada popular es casi la mitad. Se ha estratificado la esperanza de vida a la esperanza de vida de un joven de una urbanización. Y eso tiene que ver, bueno, con las prioridades del gobierno, de un gobierno que gasta mucho más en el presupuesto personal del presidente que en el presupuesto de seguridad, o que gasta más en el presupuesto de, por ejemplo, de armamento militar al presupuesto de seguridad ciudadana. Y allí vemos la importancia, pues, de recuperar espacios vitales como el espacio de la Asamblea Nacional, que nos permitiría, entre otras cosas, poner mayor control a un presupuesto que, como tú indicabas hoy, se hace de manera absolutamente discrecional, un presupuesto que es de mentira, pues, y que tiene que sincerarse porque esos recursos no son del partido de gobierno, ni mucho menos son del presidente de la República, son recursos de todos los venezolanos. Entonces, bueno, para sintetizar esta introducción, Caracas está muy mal, como está muy mal todo el país, porque está muy mal conducido el país. Exacto. Mira, hablando de un tema que también tiene que ver con lo que afecta, digamos, la esperanza que puede tener un joven para decir, bueno, en 5 años voy a tener esto, me voy a casar, voy a poder comprar un apartamento, digamos, pensar en el futuro, en el progreso de su familia, del país. El gobierno, Primero Justicia, planteó hace 2 años, creo, una ley de empleo joven. Y se vino debatiendo eso y recientemente Nicolás Maduro, en estas últimas horas que le quedan habilitados por una ley habilitante que se le otorgó la habilitación para hacer leyes que nunca se resolvieron, porque entre otras cosas él pedía para resolver el tema de la vivienda, para resolver el tema de la corrupción, y nada de eso se atendió. Pero en estas horas creo incluso que en la noche de hoy está aprobando más leyes como chorizo a última hora, y una de las leyes que ha planteado o que le ha dado el ejecútese por la vía de un decreto ley es la ley del empleo joven. ¿Cuál es la diferencia que hay y cuál es el, digamos, el futuro que tiene una ley de empleo joven como la que ustedes propusieron los jóvenes de Primero Justicia y la ley de empleo joven que acaba de aprobar Nicolás Maduro?
Bueno, muy buena la pregunta porque nos da la oportunidad de responder algo que se nos ha preguntado muchas veces en la calle. Bueno, pero no es la misma ley que ustedes estaban impulsando, ¿cuál es la diferencia? Lo primero que hay que decir con respecto a eso es, bueno, efectivamente el miércoles se le vence ya el año de la ley habilitante al presidente Maduro, una ley que solicitó con la excusa de combatir la corrupción. Y hoy vemos, bueno, episodios tan recientes como el episodio del ministro Jagua, que viaja en avionetas de PDVSA sin ningún tipo de control y de la manera más desfachatada posible. Entonces, estamos viendo que no ha habido ningún combate efectivo contra la corrupción. En segundo lugar, bueno, vemos a Nicolás Maduro casi orgulloso, aprobando leyes a última hora, como si eso fuera una gracia. Y la verdad es que detrás de esa aprobación de leyes hay unas intenciones muy perversas de atentar contra la Constitución, de atentar contra la voluntad del pueblo, contra la voluntad de los electores, y de ir socavando las instituciones democráticas. Ahora, específicamente con respecto a la ley del primer empleo, hay dos maneras de hacer las cosas. Una, si tú tomas a la sociedad como un todo, si tomas a los empresarios, si tomas al pequeño comerciante, al bodeguero, si tomas a los emprendedores como aliados. Claro. Y otra, si los tomas como enemigos, si los tomas como adversarios, si los tomas como una especie de objetivo casi militar. Y la gran diferencia entre las dos leyes, que por supuesto en sus artículos son muy distintas, lo que estaba proponiendo Primero Justicia y lo que seguimos proponiendo desde Primero Justicia como una alternativa responsable es una gran alianza entre el sector privado y el sector público, siguiendo absolutamente la Constitución que habla de la corresponsabilidad en el desarrollo del país. Nosotros estamos proponiendo incentivos claros para que haya mayor contratación de jóvenes y que pueda romper con ese círculo vicioso según el cual a los jóvenes no se les emplea porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no se les emplea. Claro. Y hoy por hoy la realidad es que los jóvenes son los principales afectados por el fracaso de este modelo. Claro. Los principales afectados por el déficit de vivienda, que es mentira que esté subsanando la Misión Vivienda. Y eso hay que decirlo y hay que lamentarlo. Ojalá la Misión Vivienda fuese exitosa. Los primeros afectados y las principales víctimas de la violencia. Los principales víctimas del desempleo y del empleo precario. Hoy, por ejemplo, salen cifras del Instituto Nacional de Estadística que hablan de que el 84% de los empleos registrados por ese instituto este año pertenecen a la economía informal. La economía informal salta casi 6% este año y el gobierno, bueno, ¿cuál es la gran oferta? ¿Cuál es la gran oportunidad entonces que le está ofreciendo el gobierno a los jóvenes venezolanos? Ninguna. Y esta ley que pretende ahora el oficialismo impulsar sobre yo no sé qué cambio de nombre le hicieron para no quedar como que se estaban copiando, pero es una ley de empleo productivo, básicamente una ley del primer empleo, en vez de basarse en incentivos, en vez de basarse en colaboración, en alianza, en corresponsabilidad, se está basando en la coerción, en la amenaza y como nos tienen acostumbrados desde hace 15 años en una especie de terrorismo de Estado, una dinámica casi de Al Capone, claro, de tratar de torcerle el brazo a los otros sectores y sabemos que eso no se parece a la manera de ser de los venezolanos, al proceder de los venezolanos. Claro, y yo decía hoy en una rueda de prensa, creo que te lo escuché en una oportunidad a ti también, que no se trata en tal caso de que el gobierno se haya copiado de las leyes. En tal caso, el propósito de esas leyes no es la que el gobierno está desarrollando. Bien bueno que los hubiese hecho. En el tema del cestatique, que popularmente conocido, que es una marca de una empresa, pero que en tal caso es la modificación de la ley del sistema alimentario, no solamente para los trabajadores, que bien bueno que se les subió de 0.5 a 0.75, pero que nosotros también planteamos que a los jubilados y pensionados se les asigne su ticket alimentario, eso se haya hecho. Y nosotros planteamos también, lo planteó toda la unidad en el marco de las elecciones del 2014 y del 2007, la ley de las misiones, porque los que trabajan en esas misiones, ellos solo reciben una cosa que los cubanos, esa es una frase cubana, es un estipendio, es decir, una ayuda,
Y se trata de que si alguien está cumpliendo una misión como médico, como maestro, como culturólogo, como dirigente deportivo, debe tener seguridad social. Sí. De tal manera que ellos deben saber que en esa ley que aprobó Nicolás Maduro no está planteado lo que propuso Enrique Capriles y la unidad, que es la seguridad social para más de 2 millones de personas, que el gobierno ha engordado esa cifra de los empleados públicos y que hoy son, digamos, cobradores de estipendios y no de seguridad social. Así Entonces, ¿qué piensas tú sobre esta idea? Bueno, muy importante. Nosotros, yo he tenido, mira, muchísimos compañeros que me llaman desde las comunidades, desde nuestros sectores populares. Debemos recordar que por la misma dinámica de la Asamblea Nacional, bueno, muchas veces presentar, introducir un proyecto de ley se hace cuesta arriba cuando se es de la oposición. Y la manera en que Primero Justicia y la Unidad Democrática han hecho frente a esa realidad es, bueno, dándole respaldo popular a esas leyes, como sucedió con la ley de desarme, como sucedió con la ley del primer empleo. Y bueno, y centenares, miles de compañeros en todo el país estaban recogiendo firmas y estuvieron recogiendo las firmas de la gente para darle apoyo popular a esas propuestas. Y me llamaban, bueno, muy preocupados, algunos, otros muy celosos de un proyecto que sentían suyo porque lo venían trabajando hace mucho tiempo, diciendo, claro, oye, mira, Daniel, se copiaron de nuestras leyes. Claro. Son unos copionetos, se fusilaron las leyes. Pero no se copian bien. Ese es el detalle. No se copian bien, que es la... No es verdad que claro, la ley del primer empleo, de Primero Justicia, se parezca a esto que ellos han presentado. No es verdad que la ley de emisiones que está presentando Nicolás Maduro se parezca a la propuesta de Enrique Capriles, que además de lo que tú estás diciendo, que es importantísimo, de darle seguridad social a esos trabajadores, de acabar con una dinámica que es prácticamente esclavista, sí, a la que tiene acostumbrado el régimen cubano, por ejemplo, a sus médicos y a sus promotores culturales y deportivos, claro, establezca algo que es fundamental, que es que la ley diga que nunca jamás vuelva a chantajearse políticamente a un pueblo para poder obtener beneficios del Estado. Así es. Y eso no lo estipula esta ley de emisiones. Entonces, ciertamente ha habido algunas, bueno, ojalá se hubiesen copiado las leyes. Ojalá hubiesen no solo copiado, fusilado los títulos o la idea básica, sino que hubiesen impulsado esas leyes para el beneficio de la gente. La verdad es que, sinceramente, no ha sido así. Están, bueno, presentando unas leyes que lo que apuntan es a profundizar el control social, la dominación del régimen sobre la sociedad toda y saltarse la Constitución para acabar con el sistema legal y el sistema de representación popular y mantener ellos el control total de la sociedad. Daniel, tú visitas los sectores populares de Caracas. ¿Cómo se siente el asunto allí en estos momentos? ¿No? Porque, mira, en estos días yo me conseguí con una señora que me decía en Libertador concretamente, me decía, mire, he recorrido muchos sitios y no consigo azúcar, pero ya no me importa ni cuánto cuesta, sino, bueno, conseguir azúcar, porque el problema de la escasez es muy grave. Pero además, todos los problemas que existen en los sectores populares, ¿cómo sientes, qué cambio sientes tú que ha ocurrido desde las elecciones municipales hacia acá? Bueno, la verdad es que en nuestros barrios, en nuestros sectores populares, si tú me hubieses preguntado si me hubieses hecho esa pregunta unos meses atrás, quizás te hubiese dicho que había mucha desesperanza, que había mucha gente, bueno, que estaba sintiéndose contra la pared, que no había mucho que hacer. Hoy por hoy eso ha cambiado radicalmente. Hoy por hoy yo siento en Caracas una gran frustración y un gran descontento. Hay descontento por doquier y por eso ya la polarización escapa al tema gobierno-oposición, rojos, amarillos, azules, blancos. Es un tema, y bueno, y lo dicen todos los estudios de opinión, pero se siente, uno lo siente ahí en carne y hueso cuando visita los sectores populares, que es que hay un descontento generalizado, que ya no es una bandera política de un sector, sino que de verdad la población en general está muy inconforme con lo que está sucediendo. Y allí tenemos nosotros un gran reto de poder traducir ese descontento que hay en la calle en una mayoría clara en el próximo reto que tenemos por delante, que son las elecciones de la Asamblea Nacional.
Bueno, Daniel, gracias de verdad por acompañarnos en este espacio, tú sabes que en internet las entrevistas son cortas, pero muy contundentes y ha sido muy buena tu entrevista. Quisiera que en un minuto final tú nos dieras tu mensaje sobre, digamos, un llamado que le hagas a la juventud caraqueña y al país de cómo activarnos en estos tiempos que vienen, como tú mismo dices, en función de ganar las elecciones parlamentarias el año que viene. Bueno, muchas gracias, Ismael, por la invitación y por la oportunidad de enviar este mensaje no solo a la juventud, sino a todos los venezolanos. Vivimos unos tiempos de crisis profunda y frente a esa crisis hay dos opciones: rendirse o seguir luchando y seguir luchando. Y creo que tenemos una gran oportunidad de luchar. ¿Cómo luchar? Bueno, traduciendo ese descontento que todos sentimos, esa gran inconformidad que todos estamos padeciendo, en una fuerza organizada de acción de protesta, de contraloría social, de acción permanente que nos permita a nosotros tener la organización, tener la mística, tener los mecanismos para poder ganar esas elecciones que vienen en muy poco tiempo, que son las elecciones de la Asamblea Nacional. Con una Asamblea Nacional distinta, nosotros podemos lograr la mayoría de los cambios que requiere el país. Con una Asamblea Nacional que represente a los venezolanos y que no represente solamente una camarilla de gobierno, este país puede comenzar a enrumbarse definitivamente hacia el cambio. Muchas gracias, Ismael. Bueno, gracias a ti por acompañarnos. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ahí viene Ismael, oído al tambor. Ahí viene Ismael, oído al tambor. Con Ismael, oído al tambor. En el año 2007, el gobierno nacional hizo un intento de llevarse por delante la Constitución cuando planteó la construcción de una nueva geometría del poder. Es decir, el Estado nuestro, que está definido como un Estado nacional con gobiernos regionales, con gobiernos municipales y gobiernos parroquiales. Ya entonces, superado eso, que el pueblo pudo ganarle la batalla a la visión hegemónica y autoritaria, y en ese momento quien les habla tuvo que deslindarse de ese proyecto porque ese no es el camino que está en la Constitución. El gobierno ha venido insistiendo permanentemente en terminar de destruir el Estado federal descentralizado de derecho y de justicia que está allí en la Constitución. Hoy, por ejemplo, con estas leyes de última hora, donde Nicolás Maduro trata de raspar la olla, es decir, de aprobar una ley de transferencias, de competencias, que bien bueno está, que los ciudadanos puedan administrar recursos y hacer cosas, pero que eso no puede ocurrir llevándose por delante el modelo de Estado que hoy tenemos. Yo no defiendo posición alguna de alcalde, de gobernador, ni de concejal, ni de nada. Defiendo la visión de Estado que está en la Constitución. Y hoy esa ley, afanado como está el señor Elías Howard, tratando de ganarse unos puntos, porque es quien tiene la posición más atrasada del gobierno, una visión marxista-leninista de la época de las cavernícolas de Trucutrú. Hoy pretenden entonces en Venezuela imponer un modelo de Estado que no está en la Constitución. Y por supuesto destruir las alcaldías y llevarse por delante consejos municipales y acabar como hicieron con las juntas parroquiales. A eso es que van. Y nosotros queremos advertir que esas leyes que están aprobando hoy día solo persiguen ese objetivo. Por eso llamamos a la sensatez, al pueblo venezolano, a todos los ciudadanos de este país que creemos en la democracia, que creemos en los cambios y que pensamos que por la vía del voto universal, directo, secreto, tal como lo dice el artículo 5 de la Constitución, en la estructura jurídica de la Carta Magna, que todo aquel que aspire dirigir una instancia del Estado solo puede ser electo con voto y no por la vía del dedo o por la vía de asambleas, como pretende hacerlo Nicolás Maduro. Y están haciendo eso porque se les acabó el tiempo, porque ya tienen el sol en la espalda, porque la situación de crisis que hay en el país no le es favorable y porque saben que el año que viene van a perder las elecciones parlamentarias y hasta ahí llegó este cuento, hasta ahí llegó la mentira de unos señores que han tenido $1.500.000.000.000 en los últimos 5 años y está destruida la salud, el aparato productivo, las carreteras, todos. Hicieron como el caballo de Atila, por donde quiera que pasaron, la hierba no creció, destruyeron la economía y hoy pretenden entonces con mentiras, con argucias y con todas esas cosas tratar de mantenerse en el poder. Vamos Venezuela,
Vamos que el próximo año vamos a darle un paro a esto, ganando la Asamblea Nacional y teniendo una mayoría que trabaje para que controle a todas las instancias del Estado y para que ponga orden en este país y podamos entonces de allí en adelante dar un paso gigante hacia el cambio y el progreso. El cambio lo iniciamos con mucha fuerza en la etapa final de este proceso de destrucción de la economía y de todo el país, el año entonces que viene, cuando ganemos con una unidad fuerte en Venezuela, Dios mediante. Nos volveremos a ver el domingo, el próximo lunes en la noche, en el programa Oído al Tambor, tratando otros temas de interés nacional. Buenas noches, nos vemos el próximo lunes.